Buenas tardes, me llamo José Manuel Illán y soy miembro de la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología. A través de Hansa Cultura y Tecnología, que es la empresa en la que trabajo yo, estamos gestionando el proyecto Creando Redes Europeas en la Arqueología Profesional, que está financiado por el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Cantabria, el Gobierno de Murcia, la Comunidad de Madrid, y también cuenta con colaboraciones con el Museo Arqueológico Nacional, la Universidad del País Vasco, el Museo de Vitoria y creo que no me dejo. El Museo también Arqueológico de Murcia, el Museo Arqueológico Regional y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y creo que no me dejo a nadie. El Centro de Arte Rupestre de Puente Viejo. Central de Arte Rupestre de Fuente Viergo, gracias. Y creo que no me dejo a nadie. Bueno, es que esto hay que decirlo por tema de justificación del proyecto. Eh, el tema es que desde noviembre del año pasado hasta septiembre de este año vamos a realizar una serie de sesiones presenciales y online. Este es el segundo webinario o seminario online que vamos a realizar. El primero fue sobre la movilidad en la Unión Europea y este va a ser sobre el convenio colectivo en Galicia como ejemplo, como uno de los ejemplos a seguir. Bueno, el ejemplo a seguir en realidad. La- esta semana pasada hemos estado en Toulouse hablando con asociaciones europeas y con arqueólogos franceses e italianos y también con la representación del Reino Unido. Y la próxima cita va a ser en mayo, el 9 de mayo en Puente Viesgo, en Cantabria. Todavía no está el programa definitivo, pero pretendemos publicarlo la semana que viene y luego en septiembre al final se va a realizar el final con una serie a lo mejor lo denominamos Jornadas Europeas de Arqueología Profesional, en la que pretendemos invitar a diferentes instituciones, preguntarles por la regulación de nuestra profesión inexistente en la actualidad y luego también en una segunda jornada hablar con con arqueólogos europeos de Francia, Italia, Portugal y otros países con los que estamos en contacto para crear como una federación de asociaciones europeas y presionar desde Europa para lo que es la regulación. En otros países, por ejemplo en Francia, la semana pasada pudimos comprobar que están mucho mejor que nosotros, pero aún así sin tener una regulación a nivel pues, a nivel laboral, lo que tiene que tener una excavación arqueológica, un proyecto arqueológico, eso depende más bien de las decisiones de cada técnico, de cada institución, que algo que esté escrito en algún sitio en el que también todos podamos justificar pues por qué tenemos que ganar más dinero que un simple técnico que está en la obra o por qué tenemos que tener simplemente puntos de luz, puntos de agua, sombras, esas cosas que se supone que deberíamos de tener y que en muchos casos no tenemos. Eh, luego también comentar, ya para ser un poco breve, que nosotros estamos trabajando en lo que es en las mesas del Estatuto del Artista y del Trabajador Cultural. Esto del Estatuto del Artista lo decimos siempre que no nos gusta, es un nombre que no deberíamos tener un estatuto de la arqueología, pero actualmente es el único foro en el que podemos participar, en el que nos han invitado y entonces estamos trabajando pues a nivel de exenciones fiscales para la temporalidad de los profesionales autónomos, la reducción de cuotas, por ejemplo, reducción de los plazos para que la gente que se coticen menos días para poder cobrar el paro, eh, un listado de enfermedades laborales, todo un listado de cuestiones y de mejoras laborales que creemos que son importantes, pero esto va muy, muy, muy despacio. También estábamos detrás de la aprobación del Plan Nacional de Arqueología, pero se iba a aprobar en noviembre del año pasado, pero ha habido 3 comunidades autónomas que han rechazado esa aprobación por ir en contra de sus competencias autonómicas y entonces puntos tan importantes como estaban incluidos como
el inicio de una mesa de trabajo para la regulación profesional, pues no se ha iniciado. Perdón. Y, bueno, a nivel de convenios colectivos o de regulación profesional, todos los ministerios con los que hemos estado hablando, al final de Cultura es el que menos tiene que decir al respecto, pero el Ministerio de Hacienda, Trabajo, Seguridad Social y demás, lo que nos piden siempre es un censo de arqueólogos, un censo de profesionales. Eso podría conseguir a través de un CENAE o de un IAE, pero, por ejemplo, el CENAE nos han cerrado las puertas. Dicen que hasta se ha aprobado hace poco la última actualización y hasta dentro de mucho tiempo dicen que no se va a actualizar. Seguramente estamos intentando tener por lo menos un subepígrafe en el nuevo de conservación y restauración y de trabajo relacionados con el patrimonio histórico, creo que se denomina más o menos igual, pero es un trabajo que, por ejemplo, ACRE, que es la Asociación de Conservadores y Restauradores, nos lleva 10 años. Y es un trabajo arduo y nos han dicho que es prácticamente imposible, pero estamos ahí en la pelea y seguimos trabajando en ello. Os animamos a participar en la PEPA, en todo lo que estamos haciendo y ya doy la palabra a Susana, que me ha alargado un poco y, y os quiero dar las gracias por estar aquí. Hola a todos, muchas gracias por participar. Bueno, yo, como dice la publicidad o la divulgación de este webinario, soy una de las 3 delegadas de presidencia de la PEPA. Soy arqueóloga, aunque ahora me dedico sobre todo a la divulgación más que al trabajo de campo y precisamente trabajo en la empresa regional que se dedica a la divulgación del patrimonio aquí en Cantabria, que es la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Y como no puede ser menos, pues también estoy en el comité de empresa, esas cosas de lucha. Entonces, os voy a presentar a los dos principales ponentes, luego os daremos pie a todo el que quiera pues aportar, preguntar, cualquier comentario, siempre desde el cariño y el respeto a este tema, ¿no? Por un lado tenemos a Francisco Alonso Toufido, que es administrador de Tempos Arqueólogos y está aquí como representante de AEGA, la Asociación Empresarial Galega de Arqueología. Y por otro lado tenemos a Lino Gorgoso López, representante del FEIG, que es el Sindicato de Traballadoras de Arqueología Profesional de Galicia. Creo que empezamos con Lino y bueno, el micro es tuyo, Lino. ¿El micro, Lino? Ahora me parece. Perfecto. Vale, decía que muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. Como decía Susana, bueno, yo represento al sindicato ATAGA, que es la Asamblea de Trabajadores de Arqueología de Galicia, que está dentro del sindicato CIGA, que es un sindicato de corte nacionalista, aunque no es un tema político el nuestro. Sí que llevamos afiliados mayoritariamente, el 90% de los afiliados arqueólogos de Galicia estamos en este sindicato desde el año 2006. Y sobre todo, lo que me interesa es transmitirles en este momento cómo fue el proceso de llegar a firmar 3 convenios, que realmente son 4, y voy a explicar por qué posteriormente, y por qué quizás somos los únicos que hemos podido llegar a firmar un segundo y un tercer convenio a nivel estatal. Fuimos quizás en Galicia los primeros, junto con Cataluña, que nos propusimos llegar a conseguir un convenio. Visto que a nivel nacional era muy complicado sacar un proyecto marco, un convenio a nivel estatal, era prácticamente imposible. Tanto los compañeros catalanes como nosotros iniciamos el proceso para hacerlo autonómico, aprovechando pues, que cada autonomía tiene sus características peculiares, no solo legislativas, sino también la propia arqueología es particular en cada una de las comunidades. Véase especialmente el tema de la paleontología, que no en todas las comunidades es requerida para ciertos trabajos, incluido el gallego. En este sentido, en el 2006 tuvimos las primeras reuniones, asambleas dentro del sindicato, que fue el sindicato, insisto, la CIGA, fue el sindicato que nos ofreció mayor garantía para llevar a cabo la aprobación de un convenio, de todos los que hay, me refiero. Empezamos con estas negociaciones, se formó la otra parte que representa a Fran en su momento, que es la AEGA, la patronal, digamos,
Y en base a estas negociaciones se consiguió un acuerdo en 2008 que salió publicado en 2009. Vale, se perdieron varios años porque es complicado partir de cero cuando firmas un convenio y reconocer las partes como, digamos, como entes negociadores que no existían previamente, es decir, no había una patronal COE, digamos, de arqueología, y no había una asamblea de trabajadores que previamente pudiera haber funcionado como tal. De hecho, es una asamblea, no es una asociación. Vale, no tiene nada que ver que no sea una asociación, nosotros tenemos entidad propia, tenemos unos estatutos y somos reconocidos en un convenio como la contraparte a la patronal. Vale, en este sentido, llegamos a ese acuerdo en el 2008, se firmó el convenio 2009-2010, que después del catalán, se firmó en 2007, éramos el segundo convenio. El nuestro era mucho más amplio, tenía muchas más especificaciones. Llegó la crisis, no se firmaron más convenios, el de Castilla y León en el 2010 y posteriormente el de la Comunidad Valenciana en el 2013. Pero el nuestro siguió en vigor porque tenemos la mala costumbre de que poner en los convenios en Galicia que funcionan por ultraactividad, que es muy importante. Aunque ese convenio caduque, como el nuestro, que era 2009-2010, pues siguió funcionando hasta la firma del siguiente. Simplemente por poner que estaba en ultraactividad. Es decir, si nadie lo denuncia, seguimos con él. En el 2015 firmamos un segundo, ya con la crisis un poco más, digamos, templada, ya no era tan dura, digamos. Era el segundo convenio colectivo, 2015-2018, y en el 2018 llegamos a firmar un tercero que nunca entró en vigor por problemas administrativos. Vale, de hecho, es un poco incógnita de por qué nunca se llegó a publicar, por problemas, digamos, técnicos burocráticos. Visto que llevábamos desde el 2018 en ultraactividad, es decir, con un convenio que, aunque estaba caducado, seguía en vigor, y nosotros seguíamos publicando tablas salariales anuales, llegamos a un acuerdo en diciembre del 2024 para firmar el tercero, que es este que todo el mundo está haciendo eco, digamos, salió en la prensa, el tercer convenio colectivo, que para mí es el cuarto. Sería el tercero que firmo yo, pero es el cuarto, porque ese, insisto, el de 2018 no salió publicado por motivos bueno, que no vienen a cuento ahora. Estamos muy orgullosos, además, de este nuevo convenio porque resuelve un montón de problemas que veníamos arrastrando desde el primero y, sobre todo, está un poco, digamos, modernizado. Conseguimos actualizarlo conforme fueron saliendo las leyes laborales. La última nos pilló en medio de la negociación y tuvimos que esperar, de hecho, se perdió un año prácticamente, que es el 2024, por culpa de esas reformas laborales. La ministra de Trabajo tuvo a bien sacar su reforma laboral en medio de nuestra negociación y desde luego no podíamos sacar un convenio, firmar un convenio nuevo que ya quedara obsoleto a los pocos meses. Vale, eso es un poco la intrahistoria del convenio colectivo. La idiosincrasia propia de la arqueología de Galicia no tiene nada que ver con el resto del Estado. Nosotros no tenemos un porcentaje de autónomos, por ejemplo, tan grande como otras comunidades autónomas que conocemos, como Castilla y León. Es una arqueología la gallega muy atomizada, es decir, hay muchas empresas, pequeñas empresas, y llegó a haber un número de trabajadores asalariados o temporales también muy grande. Estamos hablando que en el 2009 pasábamos de 140 personas, de las cuales 88 estaban afiliadas al sindicato, que no creo que muchas comunidades pudieran tener trabajadores de continuo a ese nivel. Vino la crisis, eso cayó y venimos arrastrando, de hecho, problemas desde entonces, pero en la actualidad estamos, digamos, tenemos conciencia de que hay alrededor de 70-80 trabajadores en la arqueología de continuo, profesionalmente hablando, con un número muy alto de afiliados al sindicato. ¿Esto qué nos permite? Acaparar la mayor parte de los trabajadores, nos permite negociar los convenios. Es decir, no va a haber voces discrepantes de lo que se negocia en una asamblea y después se traslada a la negociación con la patronal. Que aunque sé que no le gusta que le llame la patronal, la EGA realmente lo es. Son las empresas de arqueología formando un grupo, ¿vale? Por eso le llamamos la patronal. Después me corregirá Fran si quiere. ¿Qué de bueno tiene un convenio colectivo? Nosotros somos conscientes de que, aunque es a nivel comunitario de Galicia exclusivamente, como dije al principio, es muy difícil conseguirlo a nivel estatal. Cada comunidad autónoma tiene su ley, tiene sus peculiaridades, pero nos permite, por lo menos, controlar la arqueología de Galicia. Es decir, toda la actividad que se desarrolla aquí tiene que tener esta regulación. Incluso una empresa que venga de fuera, como ya ha sucedido, empresas de Madrid que realizan su actividad en Galicia, tienen que adecuarse a este convenio. Vale. ¿Qué pretende?
pretende que todos juguemos un poco con las mismas reglas. Es decir, ya sin ser a nivel empresarial, sí que todos los trabajadores que realicen su actividad profesional en Galicia tienen que tener esas mismas condiciones. Es decir, lo tengo apuntado, sobre todo fomentar la estabilidad laboral, que tanto nos hace falta, porque llegamos a tener trabajadores, el 80% de los trabajadores o más era temporal antes de la nueva ley. La presencia de arqueólogos de continuo en las empresas era menor del 20%. Queríamos una igualdad en las condiciones de trabajo, es decir, en Galicia hay 4 comunidades autónomas y hay 2, digamos, que tienen un desarrollo laboral más importante, que son las más dinámicas, que son Coruña y Pontevedra, mientras que Lugo y Ourense, que curiosamente tienen muchas intervenciones arqueológicas, especialmente Lugo, tenía, digamos, un retraso en ciertas condiciones laborales, incluso de seguridad. ¿Vale? Queríamos homogeneizar esto. Sobre todo, el tercer punto, dignificar la profesión. Todos sabemos que en Galicia existe, igual que en Asturias y en otras comunidades autónomas donde hay una tradición sindical muy importante. Todos sabemos que, por ejemplo, los sindicatos suelen tener directivos que son gallegos, porque tanto el metal como otras industrias tuvieron mucho peso sindical. Evidentemente, en Galicia somos conscientes de ello y eso nos llevó también un poco a poder conformar estos sindicatos de dignificación. ¿Vale? Los puntos que más recomiendo tratar siempre en un sindicato, aparte de esta dignificación de la profesión, sobre todo lo que nos piden los afiliados son sueldos dignos, poder tener unas dietas que cubran los gastos de desplazarse, porque en Galicia nos desplazamos mucho en las 4 comunidades autónomas, las 4 provincias, perdón. Y el tercer punto que delimita el convenio más explícitamente es delimitar las competencias entre cada una de las categorías que formamos. Me explico, porque esto es importante y supongo que a la gente le interesará. Cuando se firmó el primer convenio en Galicia, había un 30 o 35% de los profesionales que no eran licenciados. Había un porcentaje de auxiliares no licenciados muy importante. Lamentablemente, eso con la crisis fueron los primeros en desaparecer y a día de hoy prácticamente son menos del 10%. Como mucho, y en este año, por ejemplo, 2024-25, ya que está siendo bastante bueno a nivel profesional, sí que ha subido un poco ese porcentaje, podría acercarse al 15%, pero nada que ver con lo que había hace pues 15 años. ¿Qué ha supuesto eso? Ha supuesto que el nuevo convenio regule, por ejemplo, el acceso de gente que no es de la profesión, digamos, no son licenciados ni auxiliares que tengan un bagaje detrás, lo regula dentro de este convenio nuevo. Vale, ya el otro lo recogía en parte, pero ahora queda todo mucho más explícito. ¿Por qué tenemos tanta ganas, por así decirlo, de tener un convenio en Galicia? Bueno, evidentemente porque nos ha ayudado mucho. Vale. Es verdad que el primer convenio, 2009, los primeros años fueron muy difíciles porque no todas las empresas, digamos, se doblaron a cumplirlo. Es verdad que cuando caducó en el 2010, aunque estuvo en ultraactividad, había empresas que argumentaban que eso no era así y hubo que demostrárselo judicialmente. Pero sí que es verdad que esos primeros años fueron los más complicados, como decía, y hubo que recurrir, evidentemente, a denuncias cuando no se cumplía este convenio. A partir del 2015, un poco con la mejora de las condiciones, bueno, un poco menos de crisis, digamos, y en los últimos años notamos que el cumplimiento del convenio es mucho mayor. Sobre todo porque cada año, en el mes de diciembre, enero, lo que hacemos es actualizar las tablas salariales según el IPC, según el convenio en vigor, por ejemplo, y el calendario laboral. Y solo con esas dos cosas todo el mundo se da cuenta de que un convenio tiene su sentido, de que tú notas en tu nómina, por ejemplo, que te sube, gracias a este convenio, te sube el sueldo por el IPC y que tienes unas condiciones. ¿Vale? Yo, sobre todo, y para acabar, porque no me quiero extender mucho más y tengo mil cosas que decir, pero creo que ya, bueno, he hecho un pequeño resumen. Sigue conmigo todo el mundo a que le eche un vistazo al nuevo convenio, al que vamos a... De hecho, ya debería estar publicado en el DOGA, que es el BOE de la Comunidad Autónoma de Galicia, le eche un vistazo y vea todo lo que ha supuesto de bagaje de los 2 convenios anteriores y cómo hemos ido adaptando a las necesidades a este nuevo convenio y sobre todo intentando evitar que ciertos triquiñuelas o ciertos aspectos que algunas empresas o algunos listillos querían hacer pasar por legal,
pues evidentemente no lo es, ¿vale? Y todo eso queda, queda reunido en un convenio que sí tiene 50 páginas, es bastante amplio, pero que hemos considerado necesario hacerlo así porque, ya digo, es mejor regular de más que quedarnos cortos, lo hemos visto en convenios anteriores. Mi recomendación, yo desde luego, como delegado sindical y después de haber firmado varios convenios, lo que creo es que un convenio, por lo menos por cada comunidad autónoma, es necesario. Evidentemente, cuanto más mayor sea el peso de la arqueología profesional, eh, más desarrollo normativo debe tener ese convenio, sobre todo cuando, por ejemplo, en Galicia tenemos 1.100 intervenciones al año, es un número importante. Es decir, nosotros somos la comunidad autónoma, creo que después de Castilla y León, que más yacimientos tiene a nivel estatal, y todo eso se desenvuelve en, ya digo, 1.000 intervenciones, 1.100 intervenciones al año, un número de gente que tiene trabajo de continuo, o más o menos de continuo, es decir, podemos vivir de esto. Y dado que pensamos que es una profesión normal, es decir, dentro de la especificidad de ser arqueólogo es una profesión normal, que vivimos trabajando de ello, que menos que tener un convenio. Insisto, en Galicia es una comunidad autónoma donde el peso sindical, tanto en el metal como en otras disciplinas e industrias, ha tenido desde los años 80 mucho desarrollo, la arqueología no podía ser menos. Y con esto creo que ya le doy paso a mi compañero. Bueno, pues muchas gracias, Lino. Le vamos a dar paso a Fran para la otra parte. Hemos hablado del ámbito de los trabajadores, vamos al de las empresas, aunque todos bien sabemos que en arqueología, pues las empresas son trabajadores o están hechas por trabajadores de la arqueología. Muchas gracias, Fran, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias también por la oportunidad de poder trasladar esta experiencia y gracias también a Lino por hacer la introducción. Sí, lo que comentabas ahora justo es muy cierto y de hecho por eso no nos gusta el apelativo patronal, pero que está claro que lo somos. Pero no nos gusta precisamente por ello, porque el convenio, bueno, yo vengo cuando empecé a trabajar en arqueología, ya me beneficié por el trabajo realizado por generaciones anteriores, ¿no? Por el primer convenio ya estaba firmado, entonces digamos que yo me incorporo a trabajar en arqueología como empleado, con una cultura de convenio, ¿no? Entonces ese trabajo estaba iniciado y digamos que yo tuve la suerte de las empresas que me iban contratando, pues ya se me iba aplicando ese convenio. Cuando después ya, pues por el devenir de la vida, pues ya monté mi propia empresa, pues qué menos que seguir cumpliendo y aplicándolo, ¿no? Por tanto, esa cultura de convenio, de algo que ya estaba creado desde finales de los 2000, pues la verdad que nos ayudó muchísimo. Y lo que me comentaban en algunos empresarios de aquella es precisamente eso, que somos patronal, pero realmente no somos patronal. Es decir, yo vengo de una excavación, de estar rapicando o paleando o lo que haga falta, o también comiéndome kilómetros en el coche, etcétera, etcétera. Por tanto, esa fue una gran baza inicial, es decir, las mejoras de las condiciones laborales iniciales iban a repercutir también directamente en los empresarios, como así fue. Y después también es cierto que, bueno, depende de la directiva de la Asociación de Empresarios y depende también, bueno, pues de las posturas de cada directiva diferente, porque todos estos años hubo diversas directivas, pero digamos que, grosso modo, podemos decir que, salvo que también hubo pues debates y cuestiones a solventar, pero hay una voluntad de cerrar acuerdos, ¿no? Que a veces las negociaciones son más o menos complejas, hay temas más o menos difíciles a tratar, pero hay por lo menos en las últimas negociaciones hay esa voluntad y tenemos esa predisposición, ¿no? De todas maneras, aunque no quisiéramos cerrar acuerdos, como bien dijo Lino, de una cultura de convenio y el tema de que los convenios son aplicados aunque caduquen, pues de la ultraactividad, pues también teníamos esa cuestión, ¿no? O sea, o mejoramos las cosas o las cosas por lo menos se quedan como estaban y no van a peor, ¿no? Entonces eso también es una cuestión que antes no era así con la legislación laboral que había, pero con las últimas reformas laborales, pues todos los convenios entran automáticamente en ultraactividad, ¿no? Podemos, la verdad, que tratar muchos temas, ahora y tal cual con el debate los podemos ir abriendo, pero también, por ejemplo, muchas veces pensamos en el convenio
Y somos una disciplina que nos gusta mucho ser regulados, ¿no? Ya lo escuchábamos antes en la introducción. No, es que no hay regulación, no hay regulación, es que no hay tal. Eso a veces también tenemos debate interno, ¿no? Un convenio no es una regulación de la propia profesión, es una regulación de las relaciones laborales. Que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? El convenio no define lo que es un técnico para la administración, lo que es un director, una directora para la administración, sino que define las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores, los autónomos y los trabajadores, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo también muy en cuenta, aunque el convenio puede ayudar también a decirle a la administración, oiga, los tiros deberían ir por este lado, ¿no? Antes también en la introducción escuchábamos pues, propuestas de mejora, como las cotizaciones de autónomos, mejoras bueno, en pagos de autónomos, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, aquí en Galicia, aunque tenemos una base de autónomos importante, digamos que el convenio intenta ir más allá. Es decir, en Europa existen países donde hay un gran número de autónomos y donde hay un menor número de autónomos. Los países, en teoría, pues con unas economías más fuertes, tienen un menor número de autónomos. Y el autónomo siempre es sinónimo de autoprecarización, ¿no? Yo lo digo que soy autónomo y sé lo que me autoprecarizo. Entonces, digamos que nuestro convenio intenta no abogar por esas figuras, sino todo lo contrario, la figura asalariada y asalariada en condiciones. Yo ahora mismo estamos haciendo esta videollamada desde mi oficina, detrás están los puestos de mis compañeras, ellas se fueron a las 5 de la tarde, ¿no? Yo me quedaré más tiempo y tal. Pero que es lo normal en cualquier empresa, en arqueología parece que no es normal y que tampoco estamos pidiendo tanto. Es decir, 8 horas de trabajo, las que correspondan, dietas, desplazamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una problemática también grande en Galicia, no en todas las ciudades, pero en alguna ciudad, y que también se identifica en el resto del Estado, con la cesión de trabajadores, la cesión ilegal de trabajadores. Me explico. Un autónomo lleva una excavación, o sea, encontré trabajos singulares, o sea, nosotros también trabajamos en la zona de Extremadura, donde hay a veces un director y de repente, pues, 20 auxiliares, ¿no? 20 auxiliares de los cuales no hay ningún titulado. Claro, esos son 20 puestos de trabajo que el sector arqueológico no está teniendo y que la excavación no está ejecutando y por tanto puede haber un descenso en la calidad de los trabajos, ¿no? Eso, por ejemplo, nosotros lo tenemos regulado ahora, tenemos prohibida la cesión ilegal de trabajadores. Todo trabajador, una constructora no puede ceder peones de excavación a un arqueólogo con el convenio que está ahora mismo aprobado y analizándolo desde el punto de vista de la calidad de las intervenciones, de la protección del patrimonio cultural, de la cantidad también de la facturación de las propias empresas, de los salarios, desde el punto de vista de los trabajadores, o sea, todos los puntos de vista desde donde analizamos eso nos llevan a tomar esa perspectiva, ¿no? Después también tenemos definidos unos ratios en convenio, porque sí que es cierto que la administración muchas veces no tiene definidos esos ratios claramente en los decretos que regulan la actividad arqueológica. Entonces el convenio sí que define pues, tantos peones de excavación o tantos auxiliares o arqueólogos auxiliares, tantos técnicos y un director, ¿no? Entonces esos ratios los tenemos bien definidos. Y después, desde el punto de vista empresarial, aparte de las mejores condiciones para los propios empresarios, está el tema de la referencia en licitaciones, es decir, que el convenio se vaya actualizando según el IPC. Uno puede denunciar una licitación si considera que no se está aplicando precios de convenio en los cálculos de esa licitación. Eso se puede hacer perfectamente y se pueden denunciar por la vía administrativa esas licitaciones si eso no es así. Y el convenio, que esto es una frase que aprendí de Lino y me gusta mucho, la verdad, es una de las pocas maneras que tiene el ciudadano de a pie de poder regular, de poder generar legislación, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esa base para, en este caso, las licitaciones públicas, pero también de base propia para los presupuestos. Para una empresa no tiene sentido realizar un presupuesto que sea inferior a convenio, ¿no? Aparte de entrar en competencia desleal, es que estás tirando piedras contra tu propio tejado, ¿no? Entonces es una referencia también para que los presupuestos se vayan amoldando. Y es que tampoco estamos hablando de salarios o de presupuestos descabellados, ¿no? Quiero decir, hoy en día un albañil, un peón de la construcción, en cualquier casa que podamos reformar, vale mínimo pues 150, 160 euros día, ¿no?
esa tarifa para la arqueología en el Estado, en algunas comunidades autónomas, sería hoy en día impensable. Pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Cuando un técnico en arqueología, con las responsabilidades que se tiene, o un director, etcétera, etcétera, no llegamos ni tan siquiera a esas tarifas, como el tema del desplazamiento, dietas, comer, dormir, etcétera, 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 ¿no? Entonces el convenio también ayuda a solventar esas cuestiones. Y con esto acabo. Rápido, conciso, muchas gracias, Fran. Viendo los dos puntos de vista, ¿no? Que hemos quedado que efectivamente el empresario en arqueología es trabajador, esto está claro, y el lado de los trabajadores, ¿qué aplicabilidad o qué posibilidad de extrapolarlo al ámbito nacional le veis cualquiera de los dos? Los dos, empezamos por ti, Fran, que tienes el micro abierto. A ver, claro, yo no viví la conformación del convenio. Es un trabajo difícil y arduo, pero, y sobre todo a nivel estatal, es una tarea de coordinación complicada. Pero bueno, la verdad que la PEPA, a nivel de coordinación de la arqueología estatal, está haciendo un buen trabajo y creo que puede ser un punto de partida muy bueno. Lo que hay que definir son interlocutores. Interlocutores desde la parte de los trabajadores. Digamos que aquí en Galicia los tenemos bien definidos. Hay otros sindicatos, igual no tan mayoritarios como la CIGA, pero hay sindicatos en otras comunidades. Pero digamos, el censo que se hablaba al principio, yo no sé si ese censo tiene que ser un censo completo y oficial. Claro, estábamos hablando del censo pues por CENAE, ¿no? Claro, pero en ese censo pueden estar los autónomos, pero también los trabajadores. Pues hay empresas que estamos de alta en numerosos epígrafes, ¿no? Que es también complicado. Pero igual no tenemos que ir a eso, no lo sé, ¿eh? Igual haciendo una convocatoria pública de, oiga, si necesita un censo de gente interesada en negociar este convenio, pues hay que realizarlo, ¿no? En Castilla y León, no recuerdo el caso concreto, pero creo que no se habían organizado las empresas en asociación, ¿no? Se habían definido unas empresas cuando se negoció el convenio bueno, representaban a buena parte de los empresarios y se habían negociado directamente con ellas, ¿no? Se creaba una comisión negociadora entre trabajadores y empresas. Entonces creo que eso a nivel estatal, intentando hacer las cosas más simples, se podría conseguir. Que no tenemos una representación del 100% de trabajadores y trabajadoras, es imposible. También seguramente cuando se empezó con la negociación, pues no, en Galicia pues no la había, ¿no? Pero eso también se va consiguiendo, se va consiguiendo. Entonces yo creo que es factible y muy necesario. Un convenio de mínimos estatal, que después desde las comunidades autónomas seguramente siempre lo va a mejorar, por eso no hay problema, pero un convenio de mínimos a nivel estatal para que tampoco haya grandes diferencias. Es decir, aunque el convenio estatal defina un salario de director inferior al gallego, al convenio gallego, por ejemplo, por decir algo, el Claro. convenio gallego siempre se va a aplicar en Galicia. Entonces, bueno, por lo menos hay unos mínimos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es muy necesario. Muy bien, gracias. Lino. Ahora sí. Yo estoy de acuerdo con Fran, es decir, al igual que la Ley de Patrimonio Nacional, la de 1985, es un abanico sobre el que están las leyes particulares de cada comunidad autónoma, yo creo que lo que se debía buscar es un poco eso. Quizás un convenio marco colectivo para todo el Estado, pero después cada comunidad autónoma va a tener necesidad, sí o sí, de regularse con sus propias características. Me refiero, lo que decía de la ley del año 1985 de Patrimonio Histórico Español, no quita que en el año 95 se apruebe una ley en Galicia, que en el año 97 se saque un decreto específico para arqueología, marcando las condiciones, y que en el 2016 haya renovado la ley gallega. Es decir, todas esas bifurcaciones en la España de las comunidades autónomas son necesarias. Sí que se podemos buscar, que lo veo muy difícil como Fran, poder, digamos, concretar quiénes son los entes de cada comunidad autónoma, los trabajadores, quién debe participar y quién no, porque claro, siempre estamos viéndolo desde el aspecto arqueológico, pero hay más personal, los restauradores, los topógrafos que trabajan digamos, con nosotros. Lo veo muy complicado a nivel nacional. Que se pueda buscar algo de partida que nos cubra a todos para que no quede ningún hueco, ninguna comunidad autónoma sin que se desenvuelva. Sí, se debe hacer eso, que va a ser complicado. Pero yo creo que a nivel operativo, ya no digo por provincias,
pero cada comunidad autónoma y cada grupo de arqueólogos que trabaje en su comunidad autónoma debería buscarse la manera de hacer su propio convenio colectivo. Insisto, yo creo que es lo mejor, se adecúa más a unas características que a otras. No es lo mismo el sueldo en Galicia que el sueldo que pueda haber en otra comunidad autónoma. Ya no hablo del Levante, que evidentemente son sueldos más altos, y cada uno con sus características debe regular. Que la gente se lea el último convenio, que sale publicado, esperemos, en estos días, de Galicia, e intente adecuarlo a cada uno de sus casos, y verá que efectivamente nosotros tenemos nuestras peculiaridades, y creo que nunca nos pondríamos de acuerdo en algo muy específico que regulara toda la actividad arqueológica en el Estado, en España, con sus peculiaridades. Digo, es muy difícil. Por eso conmino, por comunidades autónomas, yo creo que es lo ideal a día de hoy, tal como está la legislación laboral. Pero creo que es importante a nivel nacional ese acuerdo de mínimos, porque eso sí que obligaría a las comunidades que no disponen de su propio convenio a ponerse las pilas para mejorar. Es como el Estatuto del Trabajador, vale para todos, pero luego cada uno tenemos nuestro convenio, Sí, un acuerdo de mínimos. Y sí que sería importante esto que has apuntado, Fran, del censo. Claro que no necesitamos estar todos, pero ahora mismo no hay ni idea del número total de profesionales de la arqueología que hay en España. Ya por comunidades es complicado, ya en España, sobre todo porque hay comunidades que no disponen ni de colegio profesional en activo, ni de asociaciones que funcionamos, que ese es el porqué del nacimiento de la PEPA, yo creo un poco, ¿no? El vernos un poco huérfanos y querer buscar un frente común para luchar en ese sentido. Yo creo que es un buen momento para volver un poquito al chat y a lo que los compañeros han ido reflejando. Nos pide Jaime si podíais, vosotros que lo conocéis, colgar en el propio chat el enlace o la referencia al tercer convenio, ¿vale? Que él no la encuentra. Y sí que me preguntan, en este caso dirigido a Fran, si en las intervenciones arqueológicas de Galicia se contratan peones de arqueología para excavar o existe otra figura. Ujú. El tercer convenio estaba por salir ahora mismo, o sea, va a ser Ah, publicado vale. en el El DOGA. cuarto que es tercero. Sí, sí, justo. Vale. Ahora en breves, ¿vale? Entonces, pues en los Ujú. próximos días esperemos que salga. Sobre el tema, antes un poquito volviendo a lo previo, sobre el tema de los colegios profesionales, por ejemplo, aquí tenemos convenio, pero no tenemos un colegio profesional fuerte como hay en otros lugares. Por ejemplo, sí que a veces vemos pues, el colegio profesional de Madrid o de otros lugares que, bueno, que hacen cosas y demás, pero nosotros en Galicia, por ejemplo, no lo tenemos y sin embargo, pues conseguimos el convenio. Quiero decir, son también cosas diferentes, ¿no? El tema del contrato de excavación, sí, ahora mismo, ya lo tengo aquí para no equivocarme, pero tenemos una figura que es la de auxiliar de arqueología y también oficial de arqueología, que serían esos peones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en resoluciones de otras comunidades autónomas, a veces vemos que se pide un auxiliar de arqueología y se están refiriendo a un técnico, ¿no? A un técnico ayudante. Nosotros la palabra auxiliar la empleamos para los peones, para la gente especializada, con experiencia y ahora con el último convenio también con titulación para solventar también una carencia que había, que es que muchísimos titulados estaban saliendo al mercado laboral y no encontraban trabajo, pero sin embargo trabajo en excavaciones había, ¿no? Es decir, la cesión ilegal de trabajadores o gente sin experiencia y sin titulación estaba cubriendo esas plazas y bueno, fue una petición del sindicato y bueno, tras negociaciones y demás, pues se llegó a ello. Uh-huh. ¿Y los oficiales de arqueología? ¿Qué figura es exactamente? ¿Una cosa entre el arqueólogo, digamos, de campo o es un obrero un poco más especializado que el peón? ¿Quieres contestarlo tú, Lino? Si me permites. Sí, Mira, sí. la postura del sindicato cuando empezamos esta negociación era la arqueología para los arqueólogos. Así se lo propusimos a la patronal. Es decir, el número de auxiliares, es decir, de gente no licenciada que quedaba ya en la profesión, era tan bajo que pensábamos que ya incluso debía desaparecer esa figura. Es decir, el director, sus técnicos especialistas, es decir, topógrafos, dibujantes, etcétera, y después todo oficiales. Para nosotros la figura oficial es un licenciado que excava.
¿vale? Desde la patronal, de una parte de la patronal especialmente, se nos transmitió que ahora mismo no hay arqueólogos suficientes en Galicia para trabajar. Vale, e incluso se transmite de que la gente que sale de la facultad pues no puede realizar ciertas tareas y que había un número, aunque pequeño, de auxiliares, es decir, de gente no licenciada, pero sí especializada, que llevaba años trabajando en arqueología, que no la deberíamos dejar fuera y debería incluso poder ascender de nivel. Vale, entonces para nosotros tenemos dos figuras que excavan, fuera de los técnicos, ¿eh? Serían los oficiales, que son licenciados, y los auxiliares, que hasta ahora podían hacer ciertas tareas de apoyo, pero no podían excavar, ¿vale? Es decir, no tienen por qué ser licenciados y hacen tareas de apoyo. Es verdad que conforme un auxiliar va adquiriendo, digamos, sus competencias, marcado por tiempo y por número de excavaciones, puede llegar a ocupar un puesto de oficial, que fue algo muy polémico y que retrasó el convenio varios meses, porque nosotros no teníamos en principio esa idea. Pero evidentemente, la situación laboral que tenemos en Galicia, con un número muy reducido de trabajadores arqueólogos y nuevas generaciones que tienen que, sobre todo, coger experiencia, pues nos llevó, por lo menos en este convenio, a afirmar eso, de que haya una serie de auxiliares, insisto, con experiencia, que llevan trabajando en esto bastante tiempo, que puedan ejercer esas labores, ¿vale? Otra cosa son auxiliares que empiecen de nuevo en arqueología, que no pueden realizar las tareas de excavación de estratos, por ejemplo, que es lo que decía el convenio anterior. ¿Alguien más se anima a preguntar, a aportar? Creo que lo habéis dejado súper claro. Uy, ¿hay un micro por ahí sonando raro? Hola, buenas tardes. Yo soy Monse, de Jaén. La Hola, señora Monse. presidenta. Hola. A ver, la realidad, evidentemente, primero, enhorabuena por lo del convenio, porque sinceramente yo creo que estamos todos de acuerdo en que es fundamental. Al menos uno, que sea básico, como el seguro del coche, vaya, básicamente. Y que luego cada uno se desarrolle, pero que tengamos donde agarrarnos, ¿vale? Lo que pasa es que sí es cierto, y ahí Lino ha dado en el pic cuando has dicho, vale, sí, pero cada comunidad autónoma es un mundo. En el caso, por ejemplo, que estáis hablando ahora mismo, de peones, sabéis cómo funcionamos en arqueología. O sea, tú estás diciendo, es que en Galicia no tenemos arqueólogos bastantes para que los arqueólogos piquen, ¿no? Porque lo que estáis planteando, si no me he perdido, era eso. ¿O no? No exactamente, Monse. Lo que están diciendo es Venga, que es función de los arqueólogos hacer arqueología, que han contemplado la posibilidad de que existan esos auxiliares que puedan llegar a promocionar a oficiales. Es que en Andalucía es totalmente diferente. es totalmente distinto. Nosotros tenemos un director y si las excavaciones tiene muchas pistas, pues evidentemente vas a tener uno o dos técnicos, los que tú quieras, que son arqueólogos como tú. Es posible que incluso tengan la misma experiencia, ¿vale? O es posible que todavía no puedan dirigir. En Andalucía nuestro reglamento lo que establece es que, como tú estabas diciendo antes, cuando cogen experiencia, tienen X intervenciones, ya han firmado los libros diarios y tal, entonces se le da la primera dirección, ¿no? Bueno, pues más o menos el mismo caso que en Andalucía. Ahora, eso sí, nosotros para picar, que yo sabéis perfectamente que los que me conocéis, que yo lo de picar no es que lo entienda como el hacer arqueología más o menos, ¿vale? Porque es muy relativo, porque evidentemente lo que nosotros estamos allí para documentar absolutamente todo, de la mejor manera posible, y si eres un profesional en una preventiva, que es lo que habitualmente más trabajamos, es cuanto más rápido, mejor. Que no se te pierda nada, que lo pilles todo, o sea, nosotros estamos para documentar. No sé, yo te pongo el ejemplo de la obra que tengo ahora. Yo tengo una EDAL, me ha salido romano y prehistoria, y además, claro, son 3 kilómetros, pues hazte la idea, yo no me puedo poner yo, pues asilo, excavar lo que hago, paro la obra porque tengo que hacer el control. Me explico, nuestro funcionamiento es así, lo tenemos muy asumido. Ahora, no creo pienso yo, que en ningún momento tiene por qué ser un hándicap para que no, en un momento determinado, incluso Andalucía esté ok con un marco que pongamos a nivel nacional, ¿no? Con unas Sí, porque bases como las que estáis claro, diciendo.
Es que estamos hablando de unos mínimos y luego aplicables Efectivamente. a la idiosincrasia de cada territorio, de las normativas de eso, pues 17 comunidades y 2 ciudades autónomas, Claro, sin pero porque contar esto es, territorios con competencias. por eso te digo, es como lo que también ha dicho Lino. Es que además ha sido 4 cositas que me he quedado, porque me estaban llamando por teléfono también, lo siento, por eso me perdí un poco. Entonces, si el mínimo ya lo tiene, cada comunidad desarrollará igual que la ley. La ley de patrimonio cada uno la ha desarrollado como ha querido y en función de más o menos su idiosincrasia, ¿no? Nosotros tenemos un reglamento súper restrictivo y si lo conocéis es, bueno, y el nuevo es todavía más restrictivo, donde tenemos todas las obligaciones del universo, evidentemente no tenemos ningún derecho, porque no somos nadie, los arqueólogos, mm, pues igual se puede hacer con un convenio sindical colectivo, como en este caso, pienso yo. Bueno, si me permitís responder 2 cosas muy puntuales. Sí, por favor. Vamos a ver, efectivamente, yo creo que cada comunidad autónoma tiene sus características. Aquí en Galicia, que hemos tenido en los 80 y 90 mucha gente que ha ido a trabajar, sobre todo en Inglaterra, ¿vale? El Mola y otras instituciones y empresas, han traído de vuelta un sistema de trabajo donde el registro lo hacemos un poco todos. Por eso considerábamos desde el sindicato que la arqueología debe ser por los arqueólogos porque todos realizamos una actividad. Evidentemente, tiene que haber un director. En el convenio nos hemos preocupado de que el director, según los trabajadores que tenga, haya un equipo técnico de ayudantes significativo y lo ponemos por convenio, son las ratios que hablaba antes Fran, es decir, si tú tienes 20 trabajadores, 5 creo recordar que tienen que ser técnicos, aparte del director. Vale, pero todos hacemos una excavación perdón, una labor de excavación. No tenemos, digamos, esos peones que existen en otras partes, que conocemos que existen en otras partes de España, que son los que retiran la tierra. Vale, quizás también sea por el tipo de terreno que tenemos. Y sobre todo, insistir, que igual no me expliqué bien antes, pero lo del convenio, yo creo que lo que tiene que haber a nivel estatal igual no se puede llamar convenio. Vale, igual tiene que llamarse algo macro. Acuerdo, Marco. Acuerdo marco, Por ¿vale? ejemplo, Porque un convenio, digamos, tiene que ser muy específico, y creo yo, ¿vale? Si hay un acuerdo marco que regule después todas las ramificaciones comunitarias de cada comunidad y ciudad autónoma, yo creo que sería lo ideal, ¿vale? Pero que se marque específicamente, pues eso, por ejemplo, lo que estoy hablando de la ratio. Tiene que haber un director, tiene que tener unas características para poder ser director y tiene que tener unos técnicos ayudantes, ¿vale? Y esa categoría tiene que llamarse así, técnicos. Y después tiene que haber un porcentaje de gente que sea licenciada y que tenga sus titulaciones. Yo creo que eso es lo básico. Después, por ejemplo, marcar sueldos o marcar otro tipo de características como dietas dentro de un convenio marco a nivel estatal no tiene sentido. no se puede. Pido la palabra, si puedo. Te la doy. Gracias. Algunos locos en la Pepa, desde hace unos años, lo que estamos trabajando es lo que está contando Lino, ¿no? No un convenio, que eso se lo dejamos para los sindicatos y las patronales y esto nosotros nos basamos sobre todo en un estudio que se hizo al principio, esto nació en el 2018, pues en el 2020 así hicimos un estudio con el Colegio Profesional de Arqueología de Madrid y la PEPA y demás para saber qué incidencia había tenido el COVID en la arqueología y nos dimos cuenta de que no existía nada donde pusiese que es un arqueólogo, que tiene que hacer, las titulaciones habilitantes, etc, etc. Entonces, también nos dimos cuenta de que había mucho dinero de por medio, más del que creemos, que por ejemplo la tauromaquia en el Ministerio de Cultura sí tiene una página aparte con estudios por territorios, de categorías profesionales, etcétera, etcétera. Y simplemente, por ejemplo, ahora que también ha mencionado el Reino Unido, pues están el libro blanco y en Francia también existe un libro blanco de arqueología en el que dice eso, ¿no? ¿Qué es el arqueólogo? ¿Qué es lo que hace? Las categorías profesionales y a lo que se tiene que dedicar cada uno. Y eso también es lo que nos están pidiendo los diferentes ministerios para que definir lo que se hace y lo que también se pretendía desde el Plan Nacional de Arqueología, que está paralizado por este tema de las competencias. No es tema de meternos en las competencias de cada comunidad autónoma, porque también dentro de este proyecto en Murcia nos dijeron que
un técnico que había allí que, bueno, que ellos habían desarrollado su sistema, que era modélico, y que nadie viniese a tocarles. Entonces, esas reticencias van a estar entre las comunidades autónomas, y no es que ya tengamos 17 procedimientos, es que, no sé, tenemos 200 procedimientos dependiendo del técnico de turno. Entonces, los técnicos no tienen competencias en decirnos cuántos trabajadores tiene que haber, cuántos ayudantes tiene que haber por director, los técnicos, los auxiliares, etcétera, pero sí un acuerdo marco, un libro blanco de arqueología sí que tendría cabida, y eso es lo que estamos buscando y es lo que estamos intentando definir, pero es bastante complicado. A nivel de lo que nos han dicho, es esencial el tema este del censo para saber cuántos somos, a qué nos dedicamos, cuánto dinero generamos, qué categorías profesionales tenemos, y sobre todo también, por ejemplo, a nivel ya de negociación o de saber, por ejemplo, según un estudio de Baparga, que es creo que de 2013, el 80% de los profesionales de arqueología en España son autónomos, pero esto desde 2013 ha podido cambiar mucho o nada, o no lo sabemos. Yo creo que sigue más o menos igual, pero puedo estar equivocado, ese es el tema. Desde Y luego en Galicia no. exactamente, en Galicia no funciona así. En las comunidades que se parecen más al Reino Unido y a Francia, lo que sí que estamos dando cuenta, por ejemplo, Aragón intenta funcionar un poco más como Francia o el País Vasco. Ahí lo que funcionan son empresas y está todo el mundo funcionando por cuenta ajena, o sea que no son autónomos, pero lo que es el centro peninsular, Andalucía y demás, yo creo que la mayoría sí que somos autónomos o pequeños empresarios, que al cabo es más o menos lo mismo. Y lo que también definen con ese censo, lo que también se pretende es localizar, según el Ministerio de Trabajo, es al 35% de las empresas que tienen contratado ¿cómo es? Eh, las empresas que tienen al 35% de los trabajadores por cuenta ajena contratados. Esas empresas podrían ser obligadas a firmar o a convenir o a hacer algo tipo convenio colectivo, aunque no funcionase, aunque no hubiese una patronal, porque según hemos estado hablando todo el rato, yo creo que sería imposible poner de acuerdo a todo el mundo, a todos los empresarios, y decirles que hiciesen una patronal. Ponernos de acuerdo con tantas diferencias territoriales sería casi imposible. Entonces, sí, el objetivo siempre es crear algo así mínimos, una tabla de mínimos. Antes, por ejemplo, se publicaban las tablas salariales por parte de los colegios profesionales, pero desde el 2007 creo que es, con la ley Omnibus esta de la Unión Europea, estaba prohibido, pero ya existen restricciones legales en las que se podrían publicar al menos tablas de mínimos, de por lo menos no bajar, no hacer que una persona esté prospectando por 50 euros al día o menos. O sea, que es que eso también está pasando y eso hay que evitarlo de alguna manera. No sé cómo se podría hacer. Y ahí lo dejo. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguien quiere aportar? El Bueno, chat, chicos. si me permitís, y hablo demasiado, prometo No, callarme. no, no. Estás para hablar. Sí que es verdad lo que acaba de decir el compañero, de que hay dos modelos, digamos. Hace unos años, en Santiago, el CSIC, profesor Felipe Criado, hizo una reunión trayendo diferentes modelos de arqueología a nivel mundial, porque venían de Uruguay, de Argentina, y evidentemente hubo gente de Inglaterra, gente del INRAP francés, y cada uno exponía su versión de cómo tenía que ser la arqueología. De hecho, hubo muchas discrepancias, incluso discusiones entre el INRAP y los ingleses, como podéis imaginar. A nivel sindical, a nosotros nos preguntan, a los arqueólogos de Galicia, si queremos un modelo de empresas o un modelo tipo francés como el INRAP, que es, digamos, mixto, pero con mucho peso del Estado. Evidentemente queremos el INRAP. ¿Cuál es el problema de eso? Que el INRAP tiene un sistema donde cada vez tiene más peso el sector privado, no dan abasto y tienen que contratar por fuera de lo que serían los funcionarios. Vale, yo si podríamos extrapolar a nivel, no sé si podemos hacerlo a nivel estatal, pero en Galicia
sí que ha habido un aumento, por ejemplo, de autónomos en los últimos años porque el número de contrataciones de largo plazo son menores, pero nunca hemos pasado del 30% de autónomos no, digamos, no dependientes. Que eso es una cosa, distinguir entre los autónomos que son autónomos porque quieren, porque pueden hacer sus trabajos, y los autónomos que trabajan para las empresas. ¿Vale? Esa diferenciación creo que debe tenerse en cuenta en vuestras discusiones, en nuestras discusiones habitualmente. A nivel sindical, nosotros pensamos que ser autónomo no es el futuro. Hemos hablado con gente de Castilla y León, donde casi todos se han tenido que hacer autónomos para poder trabajar, y nuestro sindicato piensa que las condiciones laborales, sobre todo de cara al futuro, de un autónomo no son las mismas que un trabajador por cuenta ajena. Vale, entonces, dentro de los que se me estáis escuchando, os conmino a todos a que, dentro de lo que podáis, intentéis no llegar nunca a ser autónomos dependientes de una empresa. Otra cosa es que queráis vosotros tener vuestra actividad laboral como empresarios o pequeños empresarios. ¿Vale? Eso es lo que tenía que decir. Además, me ha dicho el sindicato, dilo. Sí, es un falso autónomo al fin y al cabo. Correcto. Claro, eso, lo del falso autónomo, ahí estamos todos de acuerdo, que eso hay que eliminarlo de alguna manera. No, tampoco sabemos cómo, pero no puede ser que... Es que luego hay muchísimas trabas que te hacen firmar horarios, que en la labor arqueológica, pues no, hay veces que a lo mejor estás en una prospección y un día se te da bien y estás 3 horas y otro día que estás 8, pero es difícil hacer el tema de las firmas, por ejemplo, a nivel de contratación, pero no es imposible. Entonces, tendría que haber una modalidad en la que se pudiese contratar a la gente y no estar con falsos autónomos, que al final es, es algo perjudicial para todo el mundo, yo creo. Sí, simplemente por apostillar esto, si me permitís un segundo, Ujú. y no es por echarnos flores, pero nuestro convenio, el que va a salir publicado, es un convenio razonado donde damos cobertura a muchas de estas cosas que estamos hablando, autónomos, voluntariado, otro gran problema que tenemos en Galicia, Sí, sí, no, en Galicia no, en todas partes. aquí especialmente, pero bueno, sí, en todas partes, que os conmino a que le echéis un vistazo y que después toméis vuestras propias conclusiones, porque yo creo que mucho de lo que se está hablando que se puede hacer a nivel nacional desde nuestro convenio tendría respuesta. Porque, insisto, son muchos años, son 2 convenios negociados por mi parte y que hemos visto cómo poder solucionar ciertos problemas como el de los autónomos, siempre que sea cumpliendo la legalidad. Otra cosa es si eres un pirata, que tanto te da. Sí, bueno, sí, Fran, responde. No, bueno, el tema de la figura de los falsos autónomos, la verdad que nosotros cuando la vemos sobre todo fuera de Galicia, nos sorprende muchísimo, porque la legislación ya está en contra de los falsos autónomos, totalmente. Toda la legislación laboral existente está en contra de los falsos autónomos. Entonces sí que nos sorprende que lleguemos a casos a veces muy, muy sangrantes. No solo como empresas arqueológicas que contratan falsos autónomos, sino las propias constructoras que están contratando falsos autónomos. No, te vienes aquí y te das alta autónomo y te pago lo que yo digo y bajo mis condiciones, ¿no? O sea, falso autónomo total, ¿no? Antes hablábamos también del libro blanco, que puede estar bien, pero claro, el libro blanco no es una regulación. O sea, lo puede tener en cuenta el ministerio y después se pasa a las comunidades autónomas y tal, pero bueno, claro, es un libro de, oiga, esto está aquí, sígalo si quiere o no. Y un convenio, a ver, yo considero que el convenio estatal es complicado porque ponernos de acuerdo en este estado es difícil, pero por lo menos unos mínimos, creo que sí que podríamos llegar a consensos. Unos mínimos Yo también estoy de salariales, acuerdo en eso. unos mínimos de categorías y tal, en eso, y que después cada comunidad los mejore, yo creo que sí que es factible. Y hombre, localizar al 35% de empresas, o sea, de empresas que contratan al 35% de los trabajadores en todo el estado, pues no sé, hay empresas muy grandes también, ¿eh? Tendríamos mucho, con esas empresas grandes tendríamos mucho ganado, y también las empresas gallegas están ya representadas. O sea que la parte gallega ya tenemos un porcentaje de trabajadores del Estado localizados, y en el resto pues también se podría intentar. No sé cuántos representantes de los trabajadores tiene que haber, y también tienen que los trabajadores llegar al 35%. Eso, lo que sí que hemos visto es que lo que es a nivel de negociaciones lo decidiría
como una mesa delegada o algo así parecido que nombraría el ministerio, en el que se invitaría a todas las asociaciones, sindicatos o cualquier tipo de organización, los colegios profesionales, todo que tuviese relación con la arqueología se le invitaría a esa primera mesa negociadora. Luego el convenio lo tendría que, ya se definiría, esa mesa definiría quién tiene que firmar el convenio. Pero Igual, el tema también está en que lo fácil para otras profesiones ha sido tener un epígrafe del CENAE o del IAE y ahí y hacerlo atractivo para que la gente se añadiese a esos epígrafes con exenciones fiscales, con no sé, cualquier cosa, pero es que a mucha gente, como no se lo pongamos atractivo, a muchas empresas que además no sabemos ni cuánta gente tienen contratada, ni dónde están, ni nada de nada, como no les hagamos atractivo, pues van a seguir con sus convenios de ingeniería o de la construcción y van a poder seguir haciendo lo que quieran. Entonces, ahí está también otro tema bastante complicado, pero sí, lo de unos mínimos es que tendría que ser indispensable de aquí a poco tiempo, pero los impedimentos que nos indican es que vamos, es como si fuese algo imposible, pero lo dicho, ahí estamos dando la matraca. Y, bueno, nos comenta Carolina, perdón, que aunque creo que ha sido ya respondido entre Fran y Lino, el tema este de los falsos autónomos, que si no se pretende hacer ninguna regulación con las falsas empresas, igual que hay falsos autónomos, lo que decíamos, ¿no? Esas constructoras que contratan en sus condiciones al arqueólogo. Y eso, las empresas que viven de los autónomos dependientes. Aunque puntualiza que esto al menos en Galicia no lo ha visto, sí en Andalucía, por ejemplo. Pero creo que ya hemos hablado de este tema, que evidentemente tan mal está lo uno como lo otro y que la regulación lo que busca es evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Y Quizás, perdón, no, perdón. nada, como contrapunto al tema sindical, a veces es muy difícil. Evidentemente en Galicia habéis encontrado ese sindicato que os ha englobado, digamos, en la lucha por el convenio. Igual a nivel nacional eso no es tan fácil por la especificidad del tipo de sindicato, pero las agrupaciones profesionales, efectivamente, como dice Jaime también, si se reconocen entre las partes como representantes de los trabajadores, no tienen por qué ser sindicatos, pueden ser efectivamente asociaciones de profesionales, ¿no? No necesariamente sindicales. ¿Quién estaba intentando hablar que lo he cortado? Sí, nada, sobre las falsas empresas, comentar que también toda empresa tiene que tener trabajadores. O sea, una empresa que solo tenga el administrador y sea autónomo y demás, y de repente tenga cierto nivel de facturación, eso ante Hacienda y Trabajo puede ser un problema. No siempre lo es, pero bueno, toda empresa debería tener sus trabajadores y que justifiquen esa actividad. Si estás justificando esa actividad como su contrata directa, bueno, la ley dice que eso no es del todo correcto. Otra cosa es que se persigan esas actuaciones o no. Con la firma del primer convenio aquí en Galicia, yo no la vi, pero por lo que me contaron, también se buscó desde el sector de los trabajadores que las empresas se organizaran para tener un interlocutor reconocido, ¿no? Entonces también salió de los propios trabajadores, oye, presionar a las empresas, oye, organizaros, que tenemos que sentarnos a hablar. Y entonces, bueno, si no es de una manera o de la otra, pues hay presión por las dos bandas. Al final pasa todo por la denuncia. En lo que decíamos de la falsa empresa y el falso autónomo, ¿no? O sea, al final hay que recurrir, pero claro, tienes que tener una base, un convenio, un marco nacional, lo que sea, para tener una base para decir, esto está mal, denuncia. Y ahí No, es donde entra la inspección de los falsos trabajo. autónomos ya son ilegales ahora mismo sin necesidad de convenio Claro, y no, sin pero las nada. falsas empresas, por ejemplo, Las falsas empresas también, porque tú no puedes claro, sustentar una empresa sin trabajadores, por ejemplo, ¿no? efectivamente. Sí, bueno, yo quería apuntillar que efectivamente lo que dice Jaime Almansa en el chat es verdad. Si se reconocen mutuamente las partes, ya hay mimbres para hacer un convenio. Y yo, que tengo un par de años más que Fran, me acuerdo del primero, donde se nos dijo muy claramente desde Inspección de Trabajo
que fue quien gestionó, digamos, el desarrollo del trabajo, del convenio, que una vez que se firme el primer convenio, ya están atadas las partes para negociar los siguientes. Lo difícil es firmar el primero, porque si la patronal, o en este caso los trabajadores, no quisiéramos tener un convenio, no podríamos, no tendría por qué firmarse. Pero una vez que lo firmas, ya no hay vuelta atrás. Puedes negociar los siguientes, puedes obligar a negociar los siguientes. ¿Qué es lo que pasa en Galicia? Que la administración autonómica tiene algo que se llama, y lo voy a traducir, el Consejo de Relaciones Laborales, que digamos que es cuando hay un problema a nivel, digamos, de convenio laboral, en general, de una profesión, es como un juzgado mercantil donde tú vas entre las partes a negociar eso. Si estás intentando sacar el primer convenio, hay algún problema, si un nuevo convenio genera discrepancias, media en eso. Yo creo que el Como Estado las tiene... oreclas. ¿Perdón? Entiendo que como las oreclas. Similar, pero en este caso, digamos que media y toma parte. Si considera que debe de ceder una de las dos partes porque es un derecho adquirido, por ejemplo, nosotros no hemos tenido que recurrir nunca a él, pero en el convenio va que es el mediador. Es decir, si en el futuro tenemos un problema, quien va a tomar parte como juez es ese consejo, ¿vale? Y yo creo que el Estado tiene que tener algo similar que permita, en el caso de ser el primer convenio, sentar a las partes, quién debe ser, quién tiene derecho, y si hay un segundo convenio o tercero o cuarto, discutir, obligar a sentarse. Seguro que la hay. Lo que pasa es que, claro, es lo que hablamos, cada funcionario te dice una cosa, nadie sabe muy bien cómo funciona desde cero un convenio, porque es complicado. Ya hay detrás, digamos, un bagaje que ha hecho olvidar, digamos, cómo partir una profesión de cero, y la nuestra partió, en Galicia seguro, y a nivel estatal también, y tampoco no hay voluntad de hacerlo, yo creo. Eso está claro, lo que no hay voluntad yo creo que es uno de los puntos más importantes, que cuando vamos a preguntar no sé, es como echar balones fuera y no querer reconocer, porque luego lo primero que nos dicen es que la arqueología, a pesar de tener bastante tiempo de tradición, no está en ninguna parte, no está reconocida en ningún ministerio, Hacienda, Seguridad Social, Trabajo. En cultura sí, pero no vale para nada a nivel laboral. Bueno, comenta Jaime que en Madrid, por ejemplo, se cayó la ley de medidas urgentes que dejaba la puerta abierta a descolgarse e hizo que se retirase la principal empresa de las conversaciones y al final pues no salió el convenio. Sí, lo complicado es el primero siempre. Después tienes que negociarlo. Pero una vez que tienes amarrado el primero, insisto, cambia la cosa. Ya hay sobre lo que negociar. Hombre, y el matiz este de la ultraactividad, que yo personalmente, ya más mi ignorante, no lo había oído en mi vida y me ha dejado loca, porque El obliga a corrector, prorrogar. el corrector de Word no lo reconoce, ya os lo digo. Ni en Bueno, galego ni... yo no lo había oído nunca, pero igual no he firmado ningún colectivo yo todavía, que puede ser. Pero no, me parece una herramienta súper útil porque lo que dices, ¿no? Que ante una situación de falta de negociación, de falta de interés, por lo menos prorroga y no te deja abandonado. Y de ahí solo es mejorar, nunca puede ser empeorar. Es Efectivamente. una ¿Y gran... sabes qué te asegura? Te asegura la subida de IPC cada año, por ejemplo, independientemente de que se publiquen o no las tablas salariales, ¿vale? Y te asegura todos tus días de descanso. Es decir, evidentemente, cuando un sindicato como el nuestro, como la CIGA, que firma 40, 50 convenios al año a nivel autonómico y provincial, tienes esa información. Por eso un sindicato, que conste que hay trabajadores en arqueología de Galicia que están en comisiones obreras, ¿vale? En UGT no, en comisiones obreras unos pocos. Tú necesitas unos abogados atrás. Es decir, no puedes negociar a pecho descubierto como arqueólogo licenciado en historia o en lo que sea, cuando tú necesitas un asesoramiento. Y nosotros, cuando, lo puede decir Fran, cuando vamos a las reuniones de comisión negociadora, por ejemplo, siempre vamos acompañados de un abogado laboralista del sindicato. Claro, Porque porque si no, no es nuestro mundo. no es nuestro mundo. A mí Ni háblame de debe ese de ejemplo. serlo, que tenemos muchas cosas entre manos. Correcto. Muy Yo, bien. yo tengo una pregunta también para, no sé si para Lino y para Fran. ¿Qué pasa con los convenios de Castilla y León, Cataluña y Valencia? Creo que son tres, ¿no? Y creo que en Mallorca que también hubo uno.
pero esos yo los busco y sí que están en vigor, pero nadie los cumple. O eso se podría, no sé, reflotar o no sé cómo llamarlo. Yo ahí no conozco el caso concreto, sí que sabía que estaban en vigor, pero claro, lo que falta detrás es un sindicato fuerte que los haga cumplir, entiendo. Porque sí que aparte, la legislación se cambió hace poquito, la que estipula la ultraactividad de todos los convenios. Eso fue con la última reforma laboral. Antes de esto, o lo ponía el convenio o no era así. Entonces, pues ahora mismo entiendo que sí que se pueden reflotar, pero bueno, no lo conozco, no sé si tú, Lino. Bueno, yo Vale, perdón, perdón. es que te han levantado la mano antes, lo siento. Ángel, nos has levantado la mano. Si quieres intervenir, conecta el micro, porfa, y baja la mano. No, deja que continúe Lino, aclare eso y ya intervengo después, no hay problema. Vale, perfecto. Lino, la palabra es tuya. Sí, simplemente 2007 Cataluña, 2009 Galicia, 2010 Castilla y León y 2013 Valencia. Son los que estaban en vigor, pero insisto, aunque pongan ultraactividad, seguramente tengan una parte que no lo sé, desconozco. Yo creo que en Cataluña no lo ponía y en Castilla y León tampoco. Todas las reformas laborales que han venido después del 2013, que es el último firmado en Valencia, hacen inviable la mayor parte de los postulados que allí se recogen. Es decir, por eso sacamos nosotros en el 2015 el segundo convenio y sacamos solo el tercero, porque las reformas laborales son muy heavy para estos tipos de convenios. Muy bien. Ángel. Sí, luego hay, bueno, gracias por la luz que da desde Galicia, que ya habíamos hablado, ¿no? Hace varios años estamos ahí detrás escuchando y viendo y estudiando los diversos casos. En el año, bueno, yo estoy en Cantabria. Soy una empresa de Cantabria que ahora cuenta con, no sé Es cuántos, patronal. patronal total, 5 trabajadores, 4 o 5, no sé. Yo soy autónomo también, desde el 98, ininterrumpidamente, pero bueno. En el 2004 me acerqué a la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria para decir, oye, para un convenio, ¿cuántas empresas sois en Cantabria? 2. ¿Cuántos trabajadores asalariados? 4. Autónomos, 20. Olvidaros, iros a casa y seguir trabajando y ya más adelante, si tenéis masa crítica, hablamos, ¿no? Han pasado 20 años, seguimos exactamente igual. La única empresa que ha crecido en 3 trabajadores es la nuestra. La otra empresa sigue igual, aquí los autónomos son legión y luego, bueno, digo, y luego empresas que vienen a trabajar, evidentemente, porque como dice Lino, creo que ha sido, aquí también hay trabajo, vienen a trabajar de fuera, ¿no? Aquí y ya está, porque, lógicamente. Hay mercado, pues hay mercado. Bueno, eso como dato. Vamos, 20 años después, sin tener números, vamos, por lo que vemos, seguramente esté equivocado, igual haya crecido algo y ha disminuido el número de autónomos porque no se sostiene, son autónomos que están... Digo todo esto porque en Cantabria hay que estar habilitado por el gobierno de Cantabria para ejercer. Entonces, esa lista sigue inamovible, más o menos, o se suma gente de lo que sea, Madrid, Castilla y León, Asturias, pero para trabajar en Cantabria, pero esos autónomos ya hay muchos que sabes que ni trabajan en el sector, vamos, y siguen en una lista. Y seguramente no sean ni autónomos, ¿no? Cosa que decimos al gobierno de Cantabria que esto, que no hace ni caso, ¿cómo se llama el palabra? Que lo depure, vamos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la verdad que la PEPA estamos en la Comisión Interministerial del Desarrollo del Estatuto del Artista, el Creador y Trabajador de la Cultura. Y, por ejemplo, una cosa que ya está negociada, que salió en el Real Decreto 6/2023, con Justicia, que eso depende del Ministerio de Justicia, precisamente es, y lo voy a leer, es la modificación del artículo 11 de legitimidad procesal de asociaciones para actuar frente a abusos y fraudes colectivos. Quiero decir esto, que sobre el papel, por ejemplo, la PEPA, siendo un ejemplo que ha puesto Carolina, por ejemplo, ¿no? En defensa de los intereses de sus asociados,
pues si Carolina estuviera en la Pepa, que no lo sé si está, y denuncia que hay una empresa de arqueología que las tiene como con falsos autónomos, bueno, pues la Pepa podría meterle mano. Esto supone gracias al Estatuto del Artista. Y eso está aprobado. En cuestiones laborales del Ministerio de Trabajo, sobre todo, también hay una reforma que se está negociando, que es la ampliación del sistema de representación sindical. Muy interesante, que no estamos haciendo caso porque no es la prioridad y la Pepa llega hasta donde llega. Pero eso es así. Pero también se dan otros tipos de medidas, como las de introducción de convenios, acuerdos, contratos vinculantes para negociar remuneraciones a autónomos, ¿no? O del trabajo autónomo, la mejora de las prestaciones para los trabajadores autónomos de la cultura, que eso sí que estamos ahora negociando con el Ministerio de Inclusión. Quiero decir que se juntan, o sea, hay cosas. ¿Por qué traigo esta colación? Porque en paralelo estamos en otra línea por los derechos de los trabajadores en arqueología, que como decía ya no estamos reconocidos como profesión y no se nos tiene en cuenta. La Pepa acaba de meter una consulta vinculante en la Dirección General de Tributos porque se creó el epígrafe 869 de otros trabajadores de la cultura, en el que podemos estar ahí y ser beneficiados de estas medidas. Entonces, es verdad que no tenemos un epígrafe propio, a no ser que el CENA de 2025 ha metido la cuestión esta de conservación y restauración y dentro otros trabajadores del patrimonio cultural, o bueno, no sé exactamente cómo pone, pero lo pone similar. Con el convenio esto no tiene nada que ver, quiero decir, o sí, no lo sé, vuestra opinión, pero son cuestiones en las que a nosotros nos viene bien como Pepa saber, oye, dónde poner los escasos recursos y tiempo que tenemos, ¿no? Si merece la pena pelear en esas líneas a la vez que se abren estas otras que habéis mencionado. Gracias. Pues rápidamente, si alguien quiere aportar algo a lo que ha dicho Ángel, rápidamente porque vamos terminando, chicos. Bueno, fundamental lo del CENAE, fundamental. Eso, yo creo que la mitad del esfuerzo que deberíamos hacer a nivel estatal debe ir ahí. Debemos tener un reconocimiento, un número que nos identifique y después ya haremos nosotros las categorías que consideremos dentro de ese número. Todo lo que sirva para defender a los arqueólogos está bien. ¿Qué pasa? Que lo veo desde Galicia, es provincia, estamos muy lejos de Madrid. Nosotros preferimos ceñirnos a la administración que nos compete, más cercana, Inspección de Trabajo de aquí, Dirección General de Patrimonio de aquí. Es decir, todo lo que venga desde Madrid, de regulación de Madrid, nos parece más lejano. Es como los convenios. Si lo puedes hacer a nivel autonómico, para bien o para mal, es más cercano. ¿Qué pasa? Que si todos tenemos el mismo número en el CENAE, somos un grupo. Mientras tanto, cada uno estará, pues, como decíais antes, por el de ingeniería, o estará metido como ingeniero forestal o de las industrias culturales. Fundamental el CENAE, sin duda. Yo, por poner un caso práctico, bueno, yo ahora mismo no sé qué de memoria qué CENAE tenemos, pero sí que intentamos incorporar el nuevo, que era conservación, restauración y otras actividades de apoyo al patrimonio cultural. Hicimos la consulta a nuestra asesoría en enero de este año y, por ejemplo, las nuevas empresas sí que se podían inscribir a ese CENAE, pero nosotros que ya teníamos uno previo no, porque no estaban publicadas e implementadas las nuevas instrucciones. Entonces, ahora mismo, aunque quisiéramos meternos en ese, prácticamente no podemos, ¿no? Entonces, pues así está también la situación. Nada, hombre, cerramos la empresa y volvemos a abrirla. O sea, esto es, vamos, es de traca, parece 3 chistes en uno. Vamos, sí, sí. En fin. Está claro que el CENA es ese caballo de Troya que teníamos todos pendientes hace mucho. Seguimos todos insistiendo en esta línea, en trabajar duro en ese sentido y a partir de ahí, pues eso, abrir un poquito el marco. Yo aprovecho, ya lo siento, ya llevamos casi hora y media. Chicos, muchísimas gracias a Fran y a Lino por ilustrarnos con un envidiable caso de convenio colectivo al que aspiramos todos y quizás incluso mejor. Y emplazaros a todos a futuras actividades dentro de este proyecto y al que no sea pues miembro de la Pepa, ánimo, que está claro que la unión hace la fuerza. Así que muchas gracias a todos por asistir y hasta el próximo encuentro. Un Muchas placer, gracias. un saludo a todos. Gracias. Muchas gracias y gracias por vuestro trabajo.